Gracias por continuar en la sintonía de Canal 26, tu canal. En este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien. Lugar en donde tratamos diferentes temas también de valores que nos ayudan a ser gente de bien. Seguramente ustedes habrán leído el libro del Principito, ya un clásico de la literatura. En él se encierran diferentes valores que se pueden aplicar a la vida diaria. El día de hoy nos visita el padre Salvador Franco Hernández y hablaremos sobre el tema de domesticar como una metáfora para las relaciones humanas. Le doy la más cordial bienvenida, agradeciendo que haya aceptado la invitación al padre Salvador Franco. Adelante, por favor, buen día. Hola, buen día. Toma tu lugar, por favor, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación a este programa, en donde pues en alguna ocasión yo descubrí que hacías un análisis bien interesante de esta parte del Principito, del zorro y el Principito, y cómo de aquí se pueden desencadenar muchos valores que seguramente nos vas a compartir en este momento. Adelante, Salvador, sí. La palabra es tuya. Gracias, estoy contento de poder compartir este espacio con ustedes, agradezco infinitamente la posibilidad. Y es cierto, hay recursos en nuestra vida que siempre engrandecen el espíritu, ¿no? Y creo que, bueno, todo el mundo hemos tenido, bueno, casi todo el mundo hemos tenido la posibilidad de leer esta magnífica obra, que curiosamente algunos la han colocado con la etiqueta de literatura infantil, pero creo que nada más lejos de eso. Es una lectura así para niños, pero también para adultos que redescubren la potencia que tiene luego el niño interior, ¿no? Que necesita muchas veces ser liberado, muchas veces ser salvado por nosotros mismos, muchas veces con la capacidad de amplitud del corazón para poder ver más allá, muchas veces de las situaciones, de los traumas, de las situaciones vividas que a veces obscurecen el corazón. Y lo dices bien, hay un capítulo bien interesante en donde el Principito se encara, se saluda con un personaje enigmático, ¿no? Se escucha una vocecita que dice buenos días, y ese buenos días viene de un zorro. El Principito responde, como dice la literatura, ¿verdad? El libro, cortésmente. Qué importante es saludar, ¿no? Es que desde el principio del capítulo en donde el Principito se encuentra con el zorro ya nos deja ver que el ser humano es un ser de encuentro, y a veces olvidamos que nuestras relaciones se fijan justamente con esta connotación. Para poderles compartir este bellísimo capítulo en donde el Principito dialoga y está con el zorro, lo he dividido en 4 partes que he considerado pues interesantes. La primera le he titulado La búsqueda, ¿no? Que ya viene enmarcado por el saludo y por la cordialidad. El Principito le dice curiosamente al zorro que venga a jugar con él, y entonces es cuando esto comienza a parecernos tan interesante, porque el zorro le dice, no puedo jugar contigo porque no estoy domesticado. Y luego utiliza este personaje una palabra que luego se va a repetir, y es el tema del olvidar. A veces olvidamos domesticar. Y el Principito hace la pregunta interesante de ¿y qué es domesticar? Y entonces se va dando un diálogo muy rico entre estos dos personajes. Se dice que domesticar es la necesidad de estar con el otro. Dicen que la enfermedad del siglo será la depresión y el estrés, ¿verdad? Olvidamos crear vínculos con las demás personas, incluso nos desvinculamos de nosotros mismos y se nos olvida ir al encuentro. Entonces, la necesidad de el uno con el otro es justamente lo que abre el tema de qué es domesticar. Luego viene otra parte bien interesante que dice este personaje enigmático, ¿verdad? El zorro. Le dice, es que estoy aburrido y entonces por eso quiero jugar, ¿verdad? Y curiosamente el tema del aburrimiento es bien interesante porque las personas se aburren constantemente. Yo escucho a mis sobrinos que cuando no tienen frente la tablet o el móvil, entonces se aburren, ¿verdad? Y leía que
cuando una persona se aburre es justamente porque no hace lo que tiene que hacer en el justo momento que lo tiene que hacer. Nos desvinculamos de nuestro presente. El triste, el aislado, vive encerrado en su pasado, ¿verdad? Y el ansioso está viendo a su futuro. Olvidamos el presente, lo que tenemos, al que tenemos enfrente. Olvidamos vernos a los ojos, decirnos las cosas. Esta es como la primera parte que descubro, ¿no?, en este interesante diálogo. La búsqueda, pero la búsqueda que necesariamente nos lleva al encuentro. Y luego un segundo punto es que cuando nos encontramos, cuando buscamos, siempre aparecen los pretextos, ¿no?, para el relacionarnos, para el estar, para el vincularnos y no desvincularnos. Y en este sentido, el Principito le dice al zorro, mira, para domesticarte en realidad no tengo tiempo, ¿verdad? Y las personas comúnmente decimos eso, ¿no?, los adultos, no tenemos tiempo porque tenemos ya el itinerario de nuestro día tan organizado que nada puede caber ahí. Entonces, creo que es el tema también importante que tendríamos que descubrir dentro de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, que muchas veces no tenemos tiempo. Escuchaba una definición muy curiosa a propósito del tiempo. Se habla de la cronopatía, la enfermedad del tiempo. Pensamos que las cosas no nos alcanzan, pensamos que nuestro tiempo se va demasiado rápido, que es escurridizo, y al final terminamos agotados y decimos cansados, ¿verdad? Pero yo creo que el tiempo tendría que ser aprovechado para al final del día sentirnos plenos, ¿no? Es cierto que el ser humano se cansa, pero no tendría que ser un cansancio en el que se implica hasta el odio, ¿no?, por las cosas que se hizo o el desgaste. Y otro pretexto que descubro en este segundo momento es que el Principito no se animaba a domesticar al zorro porque definitivamente tenía que conocer muchas cosas. Y es cierto, ¿no? Vivimos en un momento privilegiado en donde tanta información tenemos, pero luego perdemos la posibilidad de encontrar qué es lo verdaderamente importante, qué es lo verdaderamente fundamental, qué es lo que nos da peso. Se dice que muchas personas se van a ir de esta vida buscando lo que cada uno tenga, ¿verdad?, en su conocimiento, en su haber de fe, quizá. Que muchos se irán con la música adentro, ¿no?, sin haberse experimentado vivos, sin haberse experimentado con esta fuerza que cada uno tiene para poder valorarse a sí mismo y valorar el encuentro con el otro. Entonces descubro estos dos pretextos de parte del Principito y que muchas veces pudiéramos hacer nuestros. El no tengo tiempo, y entonces tendríamos que preguntarnos ¿y qué estamos haciendo con nuestro tiempo, verdad? Y el quiero conocer 10,000 cosas, pero lo verdaderamente importante por conocer se deja en la lista de lo haré después, ¿verdad? Entonces, los pendientes que se quedan ahí. Exactamente. Y que se van acumulando, sí, como bien lo comentas. Al final de la vida, ¿qué me voy a llevar en ese equipaje que no saqué? Sí. Y que pudo haberme dado una mejor calidad. Y que no somos perfectos, ¿eh? Al final del día veremos que en nuestro escritorio de pendientes siempre habrá cosas por hacer, pero que las que haya hecho el día de hoy hayan sido como las más plenas, las más especiales, las que hayan explotado mi manera de ser, de sentir, de experimentarme, ¿no?, en este mundo, así con es. vida. Así es. Sí. No sé si pudiéramos dejar hasta aquí, seguimos con... Adelante, tenemos ¿sí? todo el tiempo, sí, adelante. Perfecto. El siguiente apartado, digámoslo así, que descubría en este episodio, en este capítulo 21 del Principito, es las recomendaciones para domesticar. Y entonces todo va tomando cada vez una fuerza y una definición más específica ante la pregunta de qué es el domesticar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, encontramos las recomendaciones de parte del zorro hacia el Principito. El Principito en este sentido es como el discípulo, él es el que está a la escucha, y qué importante, ¿no?, abrirnos a la posibilidad de que el otro me complemente, me haga grande. Y entonces viene la respuesta que todo el mundo seguramente nos suena y la hemos leído, ¿verdad? Domesticar es crear lazos, es vincular.
Normalmente las personas desvinculamos, ¿verdad? Nos desvinculamos de nosotros mismos, no nos sentimos, no nos escuchamos, no nos experimentamos. En este tiempo en el que nos ha tocado experimentar la contingencia médica, nos hemos dado cuenta qué importante es el meternos en nosotros mismos. No sabemos cómo hablar con nosotros, nos da miedo porque luego aparecen fantasmas o monstruos internos que en realidad habían estado como quietecitos adentro. Pero cuando focalizamos, cuando le damos luz, entonces nos damos cuenta que ahí estaban y entonces hay que sacarlos. Qué importante revisar la vida como vincular y no desvincular. Hay que acercarnos, hay que crear lazos, decía el zorro. Me encontré con un filósofo español, Rafael Gambra, que a propósito de este episodio del Principito, nos dice que definitivamente domesticar es hacer de uno, hacer de casa. Tenemos que estar en nosotros mismos y entonces revisar cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Otra recomendación que encuentro de parte del zorro al Principito es el ser paciente. Muchas veces quisiéramos las cosas hechas, ¿no? Vivimos en el tiempo de las cosas rápidas, la comida rápida, el tener una gripe y quererme aliviar a los 15 minutos porque tengo cosas que hacer y entonces la vida se nos va en un hacer y se nos olvida estar con nosotros, estar con los demás. Entonces, el ser paciente implica, como ya nos lo dice el libro, en el contemplar un poco desde lejos las cosas, ¿no? Somos demasiado pocos, permítame la expresión, demasiado pocos contemplativos. Y vivimos tan rápido que olvidamos que hoy salió el sol, ¿no? Que hay gente con la que puedo interactuar, que hay cosas por hacer con nosotros mismos. Entonces, otra recomendación importante que descubro es esa, el ser paciente, sentarse de lejos y en silencio. Hay que bajar el volumen, aquellas cosas que no nos dejan escuchar, que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Quizá por ahí vendría como el miedo al experimentarnos en diálogo, primero con nosotros mismos para descubrir el regalo del otro. Y luego, curiosamente, le dice el zorro al Principito que hay siempre, bueno, algunas veces, malos entendidos, ¿verdad? Y entonces, previendo esos malos entendidos, pues una de las virtudes fundamentales en la vida, en la relación, es curiosamente la paciencia, ¿no? Es una de las virtudes que parece que estamos perdiendo, y más en estos momentos en donde se nos reclama que la tengamos para ser más resilientes. Me quedo con esta primera parte en donde me llama la atención eso que dices, crear vínculo, pero primero para conmigo mismo también es un buen ejemplo. Sí. Vamos a hacer un corte y regresando me gustaría que siguiéramos comentando al respecto, ¿te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Ustedes que están en este programa, que nos están acompañando, por favor, no le cambien. Regresamos en un momento. Qué bueno que continúan con nosotros en la sintonía de Canal 26, tu canal en este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien, en el que agradezco profundamente a todo el equipo de producción, como siempre, por el esfuerzo que hace por llevar esto hasta sus hogares. Y el día de hoy hablamos sobre domesticar como una metáfora para las relaciones humanas. Y está con nosotros el padre Salvador Franco Hernández, a quien cedo de nuevo la palabra para continuar con este capítulo del zorro y el Principito, de este famosísimo libro, donde seguramente muchos de ustedes ya lo han leído. Adelante, por favor. Sí, como buen maestro, el zorro para nuestras buenas relaciones nos dejaba descubrir cuáles son las recomendaciones precisas que debemos tener en cuenta para poder acercarnos. Y se nos hacía interesante, ¿no?, descubrirlo primero con nosotros mismos, porque en realidad somos relación con nosotros mismos, de ahí la autoestima. Vínculo conmigo mismo. Exactamente. Y luego el vínculo y el salir al encuentro del otro, ¿no? Entonces decíamos que domesticar es crear lazos, vínculos, como lo hemos dicho bien. Y otra recomendación
interesante es el ser pacientes en este mundo tan vertiginoso, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer el esfuerzo de sentarnos un poco en la escalera, ¿no? En el primer escalón y saber qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos experimentando. Respirar un poco y saber que a veces hay que contemplar la vida desde lejos, ¿no? Para saber qué está pasando con él. Bueno, el ser paciente. Y definitivamente otra recomendación de parte del zorro para nuestras buenas relaciones es descubrir al otro como un ser único, ¿verdad? Y dentro de las características de descubrir al otro como una persona única es justamente el de reconocer que cada uno tiene una historia particular, ¿no? Decimos espontáneamente, nuestros dichos populares tienen una riqueza impresionante. Ponte en los zapatos del otro, ¿no? Para poder saber cómo se experimenta, cómo se sabe, cómo se vive, por qué le duelen las cosas, por qué se queja así, por qué habla así. Entonces, una cuestión importante en el tema de las recomendaciones para nuestras buenas relaciones, según nuestro maestro el zorro, sería justamente el descubrir que el otro es único, irrepetible y que merece nuestra escucha y nuestra delicadeza y el estar. Y dentro de estas características sutiles que nos presenta este delicioso capítulo es que cuando le dice el zorro que el Principito será un ser único para él, incluso descubrirá cuáles son sus pasos, ¿no? Y dirá, él es mi amigo, él es el Principito. Dice que encontrarse con alguien, el dejarse domesticar, el crear vínculos, definitivamente hace que salga el sol, ¿verdad? Tuve la experiencia de estar en un lugar fuera de México en donde todos los días amanecía nublado. Yo no había experimentado esto que dice la gente de que las implicaciones climáticas afectan tu estado emocional. Y la verdad es que sí le encontré gusto, me gustaba lo nublado. Pero es cierto que necesitaba el sol y lo imploraba, ¿no? Y por eso decía, claro, nuestros naturales le bailaban al sol para que nunca se apagara, ¿no? Para que estuviera mostrándose grande. Es impresionante cómo la naturaleza misma no busca el sol, las plantitas estas que buscan la dirección que el sol, los rayos del sol le regala. Nosotros mismos, para que funcionemos bien, necesitamos el sol. Y a una persona que queremos demasiado, con mucho cariño, le decimos, tú eres mi sol, ¿verdad? Tú eres la alegría. Y en ese sentido, el zorro le dice al Principito, tú vas a llenar de sol mis días. Es decir, vas a alumbrar aquellas obscuridades que me dan miedo. Qué importante, ¿no? Cuando encontramos al otro como un regalo, como la riqueza de saber que todo aquello que me causa temor, obscuridad, incluso puede descubrirse cuando estoy con el otro. Otra recomendación que descubro en este episodio es el del sentido de la vida. Y vaya que vemos muchas personas sin saber descubrir este grandioso regalo que tiene todo ser humano, como el de encontrarse con su sentido de existencia. Lo borramos, se opaca, nos sentimos tristes y quisiéramos que el día pasara mucho más rápido de lo que de por sí ya es. Olvidamos focalizar nuestra atención en lo verdaderamente importante de la vida. Cuando una persona se siente tan triste, tan melancólica, tan fuera de este mundo, creo que faltaría como revisar cuál es tu sentido de vida, ¿no? ¿Cómo te estás viviendo en ese sentido? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Nada más para ver si salió el sol o no? No, hay cosas interesantes en este sentido. Entonces, otra recomendación importante del zorro al Principito es que cuando domesticamos, cuando creamos lazos, cuando salimos al encuentro del otro, necesariamente el sentido de vida también se alumbra. ¿Quién de nosotros no se ha beneficiado por complementar una idea, ¿no? A raíz de compartirla al amigo, al que está cerca, y entonces uno dice, es cierto, eso yo no lo había visto de esa manera, y entonces se ilumina, ¿no? La posibilidad de elección. Bueno, luego viene un cuarto paso. ¿Se acuerdan? Les decía que había como definido 4 momentos en este episodio: la búsqueda, los pretextos que tenemos para no domesticar y luego recomendaciones. Finalmente, la propuesta. ¿Cuáles son las propuestas? Le pudiéramos decir al zorro, a ver, muy bien, ya nos dijiste que domesticar es crear lazos.
Ahora, dame propuestas para poderlo hacer evidente. Y comenzaría con este célebre momento, ¿no? En donde el Principito, bueno, ya ha decidido domesticar al zorro, han creado lazos, vínculos, y al siguiente día él va en un momento inadecuado según el zorro. Y le dice, es que hubieras venido a la misma hora que siempre. Por ejemplo, si tú vienes a las 4, yo desde las 3 ya estoy preparando mi corazón, ¿no? El ser humano está lleno de rituales y en ese sentido también viene esa recomendación por parte del zorro, ¿verdad? Y yo creo que el tema de la felicidad sería el tema constante en la vida del ser humano, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene como un motivo, una certeza, cómo hacer que lo que hace un momento decía de esa caja musical que llevamos dentro, en realidad se explote y que la otra persona experimente esos bellos sonidos que cada uno tiene dentro, ¿no? Entonces, qué importante pues es ser feliz desde las 3, celebrar, hacer rituales. Dice un concepto sobre el ritual o rituales que es la regla de vida que va recubierta de solemnidad. Nosotros hasta para levantarnos necesitamos rituales, ¿verdad? Que nos vayan diciendo como el ABC y nos sentimos reconfortados porque el ser humano es también orden. A veces olvidamos la brújula. Ahí, bueno, aquí voy a meter otro cuento, ¿verdad? Adelante. Escuchando y viendo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, se me hace muy curioso cuando Alicia va de camino buscando la meta, el lugar a donde va a llegar, y le pregunta al gato loco, no al gato filósofo, si va bien, refiriéndose al camino que está haciendo. Y este personaje le dice a Alicia, ¿a dónde vas? Le dice a Alicia, es que no sé. Entonces vas bien. Cuando no tenemos una meta fija en la vida, cualquier camino va a ser el más especial, ¿verdad? Pero también el más desgraciado. Entonces, qué importante es no olvidar en nuestra vida esa brújula, y creo que la brújula tendría que ser el perseguir la felicidad. Otra propuesta que hace el zorro al Principito es el de, mira, ve y mira las rosas y luego regresas porque te voy a dar un secreto, ¿verdad? Te voy a compartir un regalo magnífico. Aquí obviamente estamos en el contexto, sabemos que el Principito tiene en su planeta una rosa a la que cuidado, que de por sí no es como el personaje más positivo, ¿verdad? Se nos habla de una rosa arrogante, media presumida, como diríamos en lenguaje mexicano. Y entonces, en ese sentido, el zorro le dice, mira, pues ve, observa las flores y dime qué ves. Y entonces se da cuenta lo importante que es el domesticar, el crear lazos, porque aunque aquellas flores que ha visto son las más hermosas, en realidad la más especial es la que tiene en su planeta, porque él la cultivó, porque él le quitó las plagas que le iban a hacer morir. Entonces, es otra propuesta que él le hace. Y encuentro en este verbo algo bien interesante, se nos olvida mirar, se nos olvida estar. Vivimos en la época de lo virtual, ¿no? Incluso, bueno, nos hemos beneficiado en este momento en donde no podemos estar tan cerca de las personas que amamos y recurrimos a las redes, recurrimos a lo virtual. Pero se nos olvida estar cerca, ¿no? Desde el corazón, desde lo más importante, desde la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, esta invitación me parece importantísima. Hay que detenernos y hay que mirar, ¿verdad? Hay que contemplar las cosas. No hay que dejar que la vida nos lleve tan rápido que no nos dejemos admirar por las cosas que vamos encontrando en el camino. Bueno, hay otra recomendación importantísima y va tomando un sustento cada vez más fuerte, más delicioso, el final de este capítulo. Le dice el zorro, después de que se ha ganado el secreto, el Principito, y al ir a mirar las rosas, le dice, se ve con el corazón. Es decir, tenemos que ver a través del amor, como los que tenemos cierta miopía, ¿no? Que no podemos ver más allá de lo que nuestra naturaleza nos permite por medio del sentido de la vista, y necesitamos unos anteojos, unos lentes que nos permitan ver mejor las cosas. Así es la vida,
y creo que la lupa importante con la que tendríamos que ver las cosas, experienciarnos, crear lazos, es justamente el amor. Pero el amor no entendido como un sentimiento un poco rosa, que implica el enamoramiento. No, el amor es mucho más profundo, es una elección de vida. Y entre otras propuestas interesantes es, y creo que también esta frase la tenemos muy marcadas, ¿no? Es la de lo invisible a los ojos es lo esencial. Lo esencial muchas veces no se puede percibir, no hace mucho ruido y entonces lo tenemos que buscar. Me parece tan revelador. Por ejemplo, la suciedad que llega a nuestra casa, ¿no? La tenemos que limpiar. Ahora, en este tiempo en el que nos hemos vuelto más higiénicos y cuidadosos, nos damos cuenta que las cosas se ensucian, que nuestras manos se ensucian, que se pueden llenar de gérmenes, que nuestros pisos se llenan de polvo. Y entonces, una interesante metáfora. La suciedad llega sola, ni siquiera hay que invitarla. Pero la belleza, lo real, el amor, necesariamente se tiene que buscar, ¿verdad? Y por eso limpiamos nuestro ser, las cosas, porque queremos encontrarnos con la belleza. Entonces, será importante, pues, reconocer qué es lo esencial en nuestra vida y que pocas veces va a llegar solo. Hay que buscarlo, hay que salir al encuentro. Hay que hacer un esfuerzo para definitivamente. eso. Estamos casi por cerrar esta emisión. Quisiera que pudieras darnos tu último mensaje respecto a esto de domesticar y crear vínculos. Sí, yo creo que podríamos reconocer que el tiempo es un regalo que tenemos para poder experimentar estos vínculos de los que hemos hablado. El domesticar necesariamente se da en el tiempo y en el espacio. Así que seguramente después de este programa y con lo que hemos hablado, tenemos que levantar la bocina del teléfono y hablarle al que hace mucho no le hablamos, ¿no? Hay que quitar, acuérdense, esas capas, ¿no?, de suciedad que muchas veces no nos dejan ver lo verdaderamente importante en nuestras relaciones. Cuando domesticamos, necesariamente nos hacemos responsables de la vida del otro y eso es delicioso porque el otro no se convierte en un peso, ¿no?, sino en un vínculo que forma parte del camino, de mi camino. Y el progreso que debemos encontrar en nuestro día a día. Pues ojalá que podamos ver en nuestro interior, reconciliarnos incluso con nuestro niño interior, dejarnos enseñar por él. Y hay que crear vínculos, no hay que desvincularnos, hay que crear vínculos. Efectivamente. Sí. Yo agradezco muchísimo que hayas estado aquí. También decirles a las personas que tienes una página en YouTube, que es Casa Betania, ojalá que la visiten. Estamos ya por cerrar el programa. De nuevo agradecerte, Salvador, por haber estado aquí con nosotros y pues que esto haya sido de verdad de mucha utilidad para quien nos escuchó. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Ha sido muy rico estar con usted, con ustedes que nos ven. Y bueno, gracias. Hay que crear vínculos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes que han seguido la transmisión de este programa y hablando de vínculos, ahora me despediré de una manera diferente. Este es el primer programa sin un miembro de mi familia. Este programa lo dedico a mi tía Marta, que siempre me ha apoyado en este proyecto, siempre me apoyó. Y ahora, desde donde está, seguramente lo seguirá haciendo. En algún momento nos encontraremos de nuevo. Esto fue Contrastes. Gente de bien, nos vemos en la próxima.